Muy buenas noches. Hoy día jueves 2 de julio conmemoramos varias cositas. Vamos a hablar hoy día junto a Claudio Berríos del estallido social, ¿no es cierto? Y el día de hoy también recordamos el crimen que se cometió en 1986 a Rodrigo Rojas de Negri y a Carmen Gloria Quintana Arancilla, quienes fueron quemados por militares, ¿ya? A no olvidar nuestra historia y cómo los medios en ese momento mintieron ante ese crimen, ¿ya? También un día como hoy, pero en el 2003, se declaraba Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que hoy día es un día que conmemoramos varias cosas, recordamos, y es súper importante el entender cómo los medios durante la dictadura manipularon mucha información. Hoy en día recién los vamos conociendo y esos mismos procedimientos se vuelven a repetir, ¿ya? Y la gente, si no está preparada, vuelve a caer en esa forma de presentar la realidad. Es por eso que todas las semanas y todos los capítulos he estado mostrando esto que son los videos de manipulación masiva, ¿ya? Así que vamos a escuchar el día de hoy que trata sobre crear problemas y luego ofrecer la solución. Algo un poco conocido, ¿no? Bueno, ahí va entonces, pongamos atención y luego volvemos. A continuación, 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos. Cuarta técnica. Crear el problema y luego ofrecer la solución. Comienza, por tanto, la guerra de Estados Unidos contra Irak. Si quieres que el público apruebe una compra masiva de armas, Inventa el peligro de una guerra. si quieres que acepten un aumento en el precio del gas, Crea una situación de escasez y especulación. si quieres que acepten la privatización del seguro social, Crea un caos en los hospitales públicos, en casos extremos valen los autoatentados económicos políticos. y hasta militares. Una vez creado el problema, solo se necesitará la voz de un político que declare a través de los medios de comunicación: Es una decisión dolorosa, pero necesaria. Recuerda, los medios de comunicación pueden convertirse en armas de distracción masiva cuídate de estos y de su falsa libertad de expresión. Salas en un televisor, contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura, teleadicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y esas fueron entonces las técnicas de manipulación masiva. Así que hay que tener cuidado que nos inventan problemas muchas veces para después ofrecernos milagrosamente la solución, ¿no es cierto? Y vamos a empezar entonces a analizar los temas de la semana, pero primero vamos a presentar al invitado del día de hoy, un grande, un tremendo, mi gran amigo, Claudio Berríos, que viene ahora. ¡Hola, Claudito! ¿Cómo Hola estás? Alex, ¿cómo estás? Muy bien, pues ahí te estás escuchando. ¿Cómo Sí. estaba la semana? Hola a todos, todas, todes. Bien, con harto trabajo desde la casa, pero bien, aquí viendo la realidad, tratando de hacer algo dentro de esta realidad, pero bien. Esa es la Muchas idea, gracias. Esa es la idea, tratar de analizar y que esta conversación que tenemos y la gente que ve el programa hoy o después, ¿no es cierto? Porque les recuerdo que lo estamos subiendo a YouTube. Ya están los 3 primeros capítulos, 4 primeros capítulos, este ya el quinto. Hoy ya vamos por el quinto capítulo. Una idea así que nació así como, voy a hacer este programa con la Carla, ¿no es cierto? Hemos tenido a la Carlita Allende acá, hemos tenido a Juan Pablo Mazábal, que ahí está también, me parece, viendo el programa del día de hoy, y a ti, Claudio Berríos, y la idea es poder seguir conversando con más gente sobre diversas temáticas que nos interesen, ¿no es cierto? Así que te agradezco también que nuevamente haya querido venir acá. No, gracias a ti, Alexis. Muchas gracias. Ya pues, Claudito, entremos entonces en el camino. Vamos a hablar sobre 5 temas que han ocurrido estos últimos días. Ya la última vez que hice el programa fue el viernes pasado.
viernes pasado, con Juan Pablo, y ahí analizamos algunos temas. El primero que te quiero tratar es investigación realizada por el Colegio Médico concluye como falsa la versión de Carabineros sobre lo ocurrido hace unas semanas atrás en el hospital de Melipilla a funcionarios de dicha institución. Recordemos que se dio a conocer esta situación en que se acusaba al médico de turno de negarse a atender a carabineras y que además habría expresado la frase "yo no atiendo pacos". Ante esta situación, el mismo ministro del Interior, Gonzalo Blumen, salió a condenar la situación y a apoyar a carabineros. El mismo día sí fue como que hizo una conferencia de prensa, que cómo podía suceder eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, este martes el Colegio Médico publicó los resultados de su investigación y concluyó que esto no se ajusta a la verdad y que además, luego de 20 minutos de espera, sí se le dio atención médica a las funcionarias, ¿ya? O sea, lo que se estaba pidiendo era simplemente que esperaran el turno, ellas querían pasar el protocolo y ser atendidas. Esperemos entonces que ahora salga el gobierno a retractarse por condenar algo que ni siquiera habían investigado, y muchos personeros de gobierno o gente, diputados, senadores, también salieron a hablar. ¿Qué te parece a ti, Claudito, que esta investigación que concluyó que era falso lo que habían dicho los carabineros? ¿Te sorprende? Primero, no me sorprende para nada. Para nada. Bueno, creo que va en la línea de lo que está haciendo el gobierno y lo que hacen algunas instituciones que provienen del Estado, en este caso Carabineros. Bueno, esto es un ápice, se suma, a mi parecer, a otras instancias donde Carabineros desde el 18 de octubre en adelante vimos cómo también se resguardaba la espalda frente a casos de violencia sistemática, y es donde el gran apoyo era también del gobierno. Entonces, en ese sentido, siento que esto se suma no solamente a un actuar de Carabineros, sino también en la respuesta inmediata que tiene el gobierno. Y en ese sentido lo sumo a su vez a otras cosas que son lo que podríamos llamar actos o gestos micropolíticos. Lo quiero llevar a algo mucho más allá. Estoy pensando lo que hablamos la vez pasada, cuando Piñera abrió el ataúd del familiar del tío. Claro, donde había un número gigante de personas, que era mucho más del que se permite en los protocolos. Claro. Estoy pensando en lo que vimos esta semana, Piñera yendo a comprar vino. Estoy pensando cuando Piñera en medio estaba comenzando el tema de la cuarentena, una foto en plena en la Plaza de la Dignidad. No, claro, estamos viendo gestos micropolíticos que no son menores. O sea, en ese sentido, hay detrás de eso un discurso que dice: nosotros, como gobierno y las instituciones a las cuales respaldamos y no respaldan en este sentido Carabineros, tenemos un protocolo que está por sobre las leyes y que está por sobre el protocolo que puede ser lo que se le permite a las personas comunes y corrientes. Claro. Entonces, de pedir perdón no lo van a hacer, de retractarse no lo van a hacer. Claro. Es el tema, que son pequeños gestos que se han ido acumulando y que después, cuando analicemos el segundo tema, ya también quiero hacer un pequeño repaso, y ahí también hay varios gestos que como resaltan o te muestran como una élite, como algo distinto, ¿ya? Pero claro, de ahí vamos a continuar con ese tema. Segundo tema que teníamos para discutir. Esta semana se conocieron los resultados de la encuesta presidencial de Pulso Ciudadano. En ella, Jadwe sube varios puntos y se acerca a Lavín. Ante la pregunta: ¿quién preferirías que sea el próximo presidente de Chile, excluyendo a Sebastián Piñera? El 12,6% se inclinó por Lavín, mientras que un 9,2% lo hizo por Jadwe. ¿Ya? En comparación con los últimos meses, este es el resultado más bajo de Lavín desde el enero pasado. Al contrario de Jadwe, que se posiciona en su mejor resultado desde la quincena de abril. La encuesta también posicionó a Franco Parisi, Leonardo Farcas y Beatriz Sánchez entre los siguientes lugares de candidatos. ¿Qué te parece que ya estén haciendo este tipo de encuestas, mencionando los posibles candidatos presidenciales? Porque en definitiva ninguno
se ha declarado como candidato y que aparezca gente como París y Farca y que la gente quiera que esas personas postulen a la presidencia y que sean presidentes en definitiva de Chile. Claro. Bueno, como dice Homero Simpson, no hay que creerle a la estadística, el 70% de la gente lo sabe. Pero Un sabio, Homero. Claro, pero fuera de eso, claro, o sea, el tema de la estadística es un tema que es bastante subjetivo en el sentido de cómo se arman, primero de cómo se arman este esquema de encuesta, que son con preguntas bien sutiles, y también al grupo social al cual va dirigido. O sea, es verdad, tenemos claro. tenemos que tener bien en claro que esta encuesta, más allá de reflejarnos una realidad viva de cómo la sociedad piensa en las próximas elecciones, lo que hace a su vez también es legitimar una institucionalidad que también está fragmentada y quebrantada. O sea, a su vez, estos sistemas de encuesta vienen desde los medios de comunicación a legitimar un sistema institucional que ya está deslegitimado. Entonces ponen la palestra a ciertas personas, a ciertos sujetos, y si bien Jadwe se presenta en la segunda opción, lo cual es sorprendente que sea así, Claro. Sí tenemos un universo claro de personas que no responden a la institucionalidad formal. O sea que, si mal no recuerdo, en esa encuesta, la gran mayoría de las personas no le interesaba votar, que era más que el porcentaje del que está en el primer puesto, que es Lavín. Sí, o sea, mira, aquí estamos compartiendo la gráfica, que es lo que yo compartí ¿Ya? también en mi Facebook personal. Yo Dice, no lo veo. dice Joaquín Lavín, 12,6. Daniel ¿Ya? Jadwe, 9,2. Franco Parisi, 5,6. Leonardo Farca, 5,5. Beatriz Sánchez, 5,2. Michelle Bachelet, 4,1. José Antonio Cast, 3,8. Después viene Guillé, Manuel José Osandón, Sebastián Sichel, Isquia Siches, con un 1,9. Y luego, los que se muestran ahí son otros con un 19,5. O sea, por otros candidatos es un 19,5. Va ganando la opción otros. Vamos que se puede. Después la opción no sé, un 15%. ¿Vale? Súper alto. Y por ninguno, un 9,7. O sea, a mí en lo personal tampoco me agrada mucho esto de las encuestas, pero lo quería traer a la palestra por eso mismo que tú dices, que al final nos muestran candidatos y hacen esta encuesta de opinión pública en un sector. ¿En qué parte? O sea, es súper manipulable la forma en que nos presentan esto y nos crean una realidad. Oh, sí, Joaquín Lavín y Jadwe, ya, está bien, podemos pensar cualquier cosa, tener el lado político que queramos, pero están integrando candidatos y haciendo una realidad que posiblemente no es lo que la mayoría de Chile, y después decir, no, porque la encuesta ya posicionaron a Joaquín Lavín mucho mejor y que, no, mejor no voy a votar y la cosa, y al final nos desmovilizan y dejamos, y todo sigue igual. Es Claro. como que me parece un poco eso, ¿no? Piensa incluso que se están proyectando para las próximas elecciones sin contar con el proceso constitucional que se estaba llevando a cabo o que se quería llevar a cabo. Claro. O sea, se piensa en esta lógica de que tras la pandemia se establece una lógica o una subjetividad de normalidad. ¿Entiendes? O sea, igual. ahora están pensando en las próximas elecciones, como si las próximas elecciones efectivamente en un plan objetivo existieran o van a existir, y como que no, como todo lo que pasó desde octubre en adelante no hay así un paréntesis, no se verá, y eso es innegablemente parte de lo que también quiere la élite política. De hecho, buen punto lo que tú estás rescatando, de que están posicionando esta encuesta avalando el régimen presidencialista y hiperpresidencialista que tenemos en el país. O sea, Claro. Las decisiones todas pasan por el presidente, y vimos esta semana como salían una foto el domingo, me parece, en su escritorio, que tenía lleno de carpetas. Es decir, era como,
¿En serio tenéis que tomar todas esas decisiones tú? ¿No puedes delegar? Así como tan presidencialista tiene que ser el sistema que tenemos en Chile. Y claro, puede ser que si logramos que se realice y que debiera ser la Asamblea Constitucional, ¿cierto? Que es la opción que más nos favorece, que puede incluso cambiar el régimen presidencial, o sea, pasar a otro tipo de forma de gobierno a lo mejor. Sí, eso es una opción, pero claro, ya nos posicionan como con esta encuesta de que el régimen presidencialista, hiperpresidencialista, se va a mantener. Claro. Ya pues, Claudio, sigamos porque si no se nos va a hacer súper corto este programa. Vamos con el tema 3, ya, que es súper importante, que hoy hubieron cambios también. Postnatal de emergencia sigue su curso al ser declarado constitucional por el Poder Legislativo en 2 instancias, ¿ya? A pesar de que el Ejecutivo piensa lo contrario. En primera instancia, la Comisión Mixta declaró la admisibilidad del proyecto por 7 votos a favor y 3 en contra. Y hoy fue aprobado por la Cámara de Diputados con 110 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones. Ahora va a pasar a votación a la Cámara del Senado. La iniciativa busca extender dicho permiso parental mientras dure la emergencia sanitaria. El gobierno dio trámite a su propio proyecto en respuesta al postnatal de emergencia. La diferencia sustancial es que una vez terminado el periodo de postnatal, que ya rige, ya porque hay un postnatal que rige, los recursos que se utilizan para que los padres puedan seguir sin ir a trabajar, ¿no es cierto?, son los del seguro de cesantía, ¿ya? Y esa es la gran diferencia. Y que el día martes me parece que salió Piñera hablando de este tema y era como que dijo, no, si todo muy rimbombante siempre, que esto es lo mejor para ayudar a la gente, pero ahí está el tope, ¿cierto? O la letra chica, que son nuestros propios recursos que deben hacer para una emergencia, ya pensando que si bien estamos en una situación de emergencia, el Estado tiene que hacerse cargo, no nosotros mismos, porque por ejemplo lo que pasa con el seguro del empleo, ¿no es cierto? Se mantienen la gente fuera de trabajar y que el dinero sea de su seguro de cesantía, pero termina el periodo de pandemia y si el empleador quiere, lo echa y ya no van a tener esos recursos. Entonces, puede pasar la misma situación con el postnatal. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas de que haya sido aprobado y todo lo que está pasando en torno al postnatal de emergencia? Sí, yo creo que, mira, yo no me manejo mucho con la contingencia en esos aspectos, pero lo que me queda claro del actuar del gobierno y claramente de la clase política es que el sistema y el modelo no se toca para nada. O sea, lo que es todo el sistema de AFP, toda la estructura formal económica, eso no se toca para nada. Es decir, imagínate, ya había un sistema que era el tema del seguro de cesantía, que desde ahí se está regulando los sueldos, que claro, demuestra que dentro de este estado de emergencia el gobierno está dispuesto a generar ingresos de emergencia desde la misma precariedad de la cual se ha estructurado. Es decir, ya se tenía un sistema bien precario, que es el del seguro de cesantía, que te establece un sueldo por 3 meses, que se va reduciendo, se hace te dan un sueldo que es de un 100, 50, de tanto por ciento. Claro, va bajando. Va bajando, claro. Y lo que hace ahora el gobierno no hace nada novedoso más allá que recurrir a eso. O sea, libera algo del cual era completamente lícito participar. O sea, lo que te muestran es que simplemente te generan el imaginario de que sigues trabajando, aun cuando fácilmente te pueden echar de una pega que ya no está funcionando en sí. Entonces, encuentro, como te digo, o sea, el sistema no se toca absolutamente nada. Y eso es lamentable. Es lamentable en el sentido de cómo está perfilada el gobierno en esta forma de emergencia, una emergencia que es emergencia en ciertos aspectos, es emergencia en el sentido de cómo vamos abordando una situación en la cual
no se logra salir de la lógica que ya se tenía antes. No sé si me logro explicar, o sea, Sí, simplemente los fondos se sacan de algo que ya existía, ¿ya? Y se sabe que una familia no se va a mantener con los fondos de los cuales el gobierno está tratando de estructurar un sistema de trabajo en este periodo de crisis. ¿Entiendes? claro. ¿No? Y aparte, el dato humorístico podría decirse, y que al final engloba algo profundo, es lo que sucedió con Andrés Salamán, que el día de ayer o anteayer, durante la comisión mixta, mientras estaban votando, se le quedó el micrófono abierto, ¿cierto? Estaba hablando por teléfono, y cuando su compañero de coalición estaba opinando a favor de que fuera admitido este proyecto, empezó a decir que no, está hablando puras weá. Así viene y lo dice, y hubo, claro, una repercusión, y que al final él dijo no, que me sacaron de contexto, y al final están hablando de esto para no hablar del fondo. O sea, de esa misma forma es como manipulan también la información. Así que Todos lo sacan de contexto. Todos lo sacan de de la contexto, olla, pobrecito. todos lo sacan de contexto. claro. Alamán, pues, ¿qué vamos a decir? Claro. En fin, quería también traer a la palestra una noticia regional y luego una internacional, porque lo hemos hablado también a nivel nacional principalmente. Los temas locales también quedan a veces relegados. Entonces, como medio independiente local, estamos acá, quería traer que la consejera regional Natalie Campuzano propone al gobierno generar un programa de apoyo y capacitación a mujeres y jefas del hogar de la región de Valparaíso. La desocupación de la región llegó al 12,4%, del cual gran parte son mujeres, por lo que esta iniciativa busca permitirles obtener recursos económicos directos, así como herramientas para afrontar el complejo panorama en la que sitúa la pandemia por el COVID-19. ¿Ya? ¿Qué te parece que esta propuesta que hace Natalie Campuzano? La verdad, ayer se está difundiendo, ¿no es cierto? Y por lo general lo que hacen los cores o los diputados no se muestra mucho en los medios de comunicación, y hay cosas que son muy relevantes. Entonces, yo creo que los medios independientes tenemos que empezar a difundir lo que hacen estos diputados y políticos, porque al final no se visibiliza esa postura política, esas acciones que realizan, ¿no es cierto? Y la gente después se queda con lo que te muestran en la tele. O sea, Lavín todos los días hablando, bla, bla, bla. Es como, más que nada, ese el trasfondo de este tema. O sea, aparte de lo que del proyecto que presenta Natalie Campuzano, ¿no es cierto? Que es muy necesario para estos momentos. Ya también hay muchas mujeres que están en casa y que tienen que hacer doble trabajo gracias al machismo que impera en la sociedad chilena. Claro, o sea, yo creo que hay personas del ámbito político que desde su posición tratan de hacer lo que con todas las limitaciones de recursos tratan de generar algunas propuestas desde sus propias su propio poder institucional. Lo hemos visto con Jadwe, por ejemplo, a nivel municipal, que me atrevo a decir que Jadwe para Recoleta ha hecho mucho más de lo que Piñera ha hecho para Chile. Claro. Y en ese sentido, claro, pues se invisibilizan muchas de esas cosas. Y en este caso está súper bien, Alex, que se muestren, porque mira, el caso del trabajo de la mujer, que no es un mero trabajo similar al del hombre, y no lo digo a nivel objetivo, sino que lo digo en cómo se estructura una sociedad tan machista, en donde, por ejemplo, el tema del cuidado, lo que se conoce como la actividad reproductiva, y reproductiva en el sentido del cuidado. Si tú miras Chile, la gran mayoría de las personas que cuidan a adultos mayores, ¿qué son? Son mujeres. Claro. No es porque las mujeres tengan un espíritu innato, sino porque la sociedad en sí está estructurada en la cual la mujer debe cuidar a los niños, debe cuidar a los adultos mayores. Entonces es un tema súper delicado que estuvo en la palestra en
en las discusiones feministas y están en la palestra. Entonces, que es necesario, o sea, considero que es importante. claro, es Claro. súper necesario que se dé esa discusión y hoy en día hay cosas que conversamos con mis compañeros, con mis compañeras, ¿no es cierto? De actitudes que mantenemos y es como, ya tenemos que dejar de replicarlas, o sea, culturalmente las tenemos aprendidas, pero tenemos que botar ese tipo de actitudes. Y es súper necesario de que vayamos y hagamos el proceso de cuestionar nuestros privilegios, de cuestionar nuestras actitudes, de cuestionar lo que decimos. Yo creo que eso es lo necesario para hoy en día y que todos apoyemos el movimiento feminista. Mi idea. Claro, de hecho, el movimiento feminista, el movimiento, me atrevería a decir que junto con los estudiantes que han sido un movimiento muy interesante porque independiente que tienen un trayecto histórico pulsivo, es decir, que el movimiento estudiantil aparece de repente y así como aparece de la nada, también viene un periodo de difuminación. El movimiento feminista no, o sea, me atrevería a decir que desde el 2018 con más fuerza se ha estructurado y sigue siendo, entonces es el movimiento al cual hay que prestar ojo y participar de las discusiones. Claro. Y poner en tela de juicio lo que desde la lógica de hombres también a nivel de género vivimos y nos relacionamos en torno a los otros géneros. Creo que es súper importante. Claro, y también traer este tipo de espacios también a mujeres. Por ejemplo, hoy he estado contigo, hombre, la semana pasada con Juan Pablo, pero la idea es que Carla también se vuelva. Voy a tratar de invitarla para el próximo programa, porque también la idea es que las mujeres tengan presencia de esto. El programa que está haciendo la Carlita, nosotros la apoyamos, y que otras mujeres que tengan presencia y puedan ocupar los espacios que estamos casi relegados para el hombre, y que porque culturalmente así, no, todos podemos hacer de todo y depende de nuestras capacidades. O sea, todos tenemos capacidades para hacer de todo. ¿Ya? Entonces hay que dar espacio para las nuevas generaciones, para las nuevas visiones, para las mujeres, para los hombres, para las disidencias. También es súper invisibilizado eso. Y en parte el lenguaje inclusivo es muy técnico y hay mucha gente que le genera rechazo. Viene a subsanar un poco y a cambiar este pensamiento. Claro, no es algo inmediato, es algo que es a futuro, pero que hay que empezar de a poco, ir inculcándolo y desarrollando. Pero, sí, cuando me hiciste recordar a Paulo Freire, el brasileño de educación, el especialista en educación, que no recuerdo en qué texto señalaba que cuando él era joven, si mal no recuerdo fue así, cuando él era joven le llamó mucho la atención que cuando hay un grupo de mujeres se les señala como ellas y solamente se necesitaba que un hombre ingresara para que ya no fueran ellas, sino que fueran ellos. Entonces ahí se dio cuenta que el lenguaje no solamente es un medio de comunicación, sino que también dentro del lenguaje está como replicas tú un pensamiento, un repertorio, claro. un repertorio, un pensamiento, una forma, una cosmovisión y una forma de mundo, una forma de ver el mundo. Ese es el tema, claro. Bueno, ahí podemos desarrollarlo mucho más y bueno, todavía nos quedan hartas cosas que tenemos que hablar, así que vamos a pasar al último tema, que ahora nos vamos internacionalmente a Alemania, porque esta nación disolverá una unidad militar de fuerzas especiales por vínculos con la extrema derecha alemana. La medida tomada por el gobierno alemán llega en respuesta a diversas investigaciones que involucran a miembros de las KSK, que son las fuerzas especiales, por sus vínculos con organizaciones extremistas y ocultamiento de armamento militar. Esta unidad va a ser disuelta sin ser reemplazada. O sea, si bien es algo lejano, ¿no? Lo traigo a la palestra porque es súper importante lo que se está tratando de mostrar con esto, porque acá mismo en Chile, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas hicieron un golpe militar. En Latinoamérica también la historia de Latinoamérica está marcada por los golpes militares y es necesario que ellos defiendan la Constitución.
Es el tema. No defiendan intereses políticos. Y cuando no son imparciales, ahí sucede estos estragos sociales. ¿Qué crees tú, Claudio? ¿Te parece bien lo que hizo Angela Merkel y su ministra ¿cómo se llama lo que hacen armamento? De defensa. Ministra de defensa, sí. De defensa. ¿Qué te parece? Sí, ahora es un tema interesante porque allá en Europa también hay una fuerte aparición de la extrema derecha. O sea, Claro. la gran mayoría de los países del norte pasaron de tener gobiernos socialdemócratas a gobiernos derechamente de extrema derecha, que se sumergen en visiones altamente racistas, clasistas, y bueno, es lo que es uno de los focos que están haciendo en Europa, y no solamente en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina. Y claro, lo tenemos en el caso ejemplar de Bolsonaro, que en cierta manera es interesante porque vienen a romper la lógica neoliberal, porque podríamos señalar que, por ejemplo, Angela Merkel obviamente no podemos decir que una persona de izquierda, es altamente neoliberal, pero sin embargo a nuestros ojos claro, frente al desgaste del sistema neoliberal, han aparecido estas voces que empiezan a hablar de un discurso en sus respectivos países de una ciudadanía profunda. Donald Trump, por ejemplo, cuando le hablaba ¿a quién le hablaba Donald Trump cuando hacía sus locuciones, su candidatura? Claro. Su candidatura. Le hablaba al hombre blanco promedio americano. Claro. Lo mismo que hizo Bolsonaro. Entonces están naciendo estas derechas ultraconservadoras, que es una mezcla muy rara entre un nacionalismo, también con una visión neoliberal, con un capitalismo, claro. Y bueno, no es de sorprenderse que tengan relaciones de este tipo con organismos militares como la KSK se llama. Claro, la KSK. O sea, claro, las KSK son las fuerzas especiales, pero ellos tenían claro, como nexos con la extrema derecha y claro, estaban ocultando armas, y ese es el tema. O sea, estaban preparando un golpe, quizás qué cosa. Entonces, claro, yo creo que se están formando esas alianzas del sector militar que en cierta manera responden a los sectores más conservadores de una nación. O sea, el sector más reaccionario, conservador que puede tener una sociedad está en el sector militar. Es muy difícil encontrar un país donde el sector militar no sea conservador a ultranza. Y obviamente lo que está haciendo la extrema derecha es ir generando esos lazos con el sector militar. Bolsonaro es un ex militar. Claro. Y no solamente eso, lo hacen esta alianza con otros sectores. Estoy pensando en sectores religiosos también. Bolsonaro hizo una alianza con el sector militar y con el sector evangélico conservador. No estoy diciendo que los evangélicos en sí sean conservadores, sino con un sector que tiene esa característica. Claro, conservador. Claro, entonces, Dale. No, dime. Estaba pensando en relación a lo que tú decías de que, claro, este tipo de gobierno y que las Fuerzas Armadas son principalmente de ámbito conservador. O sea, en una democracia es necesario que haya pluralidad de visiones y que se respeten. Ese es el tema, que se respete los pensamientos y el actuar, pero cuando ya inciden de forma violenta es cuando ya estamos hablando de otro nivel, ¿no es cierto?, de actos. Entonces, por ejemplo, acá en Chile está pasando el caso de estos militares que denunciaron el desfalco, ¿no es cierto?, los robos, y el mismo ministro de defensa chileno viene y expulsa a la persona que denunció y que sube de rango a la persona que cometió el delito. O sea,
cuando estamos viendo ese tipo de actitud acá en Chile, es cuando tú dices, pero ¿qué pasa? Estamos en el mundo al revés. Y me parece que un grupo de parlamentarios, me parece que de Frente Amplio, no estoy seguro, están haciendo un proyecto en donde se sancionen este actuar, ¿cierto? Que supone que ya está, que uno puede sancionar y denunciar cuando se desfalca al Estado, ¿no es cierto? Al final es plata de todos. Y que tienen la seguridad, ¿no es cierto? Y el respaldo, pero las Fuerzas Armadas están excluidas de ese proyecto. Entonces, que ya está vigente. Entonces ahora quieren mandar un nuevo proyecto donde sí se incluyan las Fuerzas Armadas. Eso sería muy necesario porque al final es lo lógico. Es como debe ser. No puede estar privilegiando a la gente y echando a la gente que está ayudando a cuidar el país. O sea, porque eso el gobierno lo pagamos todos. Es plata del Estado. Ahí el tema. Y bueno, esos eran los temas que yo quería como tratar y que quería que conversáramos. Muchas gracias por las opiniones. Ahora vamos al tema de fondo, que es el estallido social en Chile, que no me gusta mucho ese nombre, por eso yo le llamo alzamiento popular, ¿no es cierto? O alzamiento social, que abarca la globalidad. Como que estallido es como que algo que en el momento explotó, pero no, hay una sucesión de hechos que de ahí lo vamos a conversar que causaron esta situación. Entonces, para entrar en el tema, te invito a ver el siguiente video que se llama Las causas del estallido social en Chile, que lo hicieron el medio de comunicación La Nación de Costa Rica. ¿Ya? Vamos a verlo entonces. Detrás del admirable modelo chileno, que tenía una estabilidad política y cifras macroeconómicas envidiables, se escondían profundas grietas que estallaron en un descontento social. La frustración de los manifestantes fue tanta que ni la salida de los militares los detuvo. Las personas que asisten al movimiento están cansadas de las iniquidades de un sistema político que en sus pilares se mantiene casi intacto a la dictadura de Augusto Pinochet. El llamado modelo chileno era la envidia de muchos en América Latina, ya que tenía una inflación de un 2% anual, una pobreza por ingreso de 8,6%, y para este año se esperaba un crecimiento de 2,5%, uno de los más altos en una región que está en crisis. Sin embargo, las iniquidades se escondían en los indicadores sociales de salud, educación y pensiones. El génesis del estallido fue el aumento de un 3% en las tarifas del metro. Sin embargo, el incremento se congeló, porque las manifestaciones estaban fuera de control y habían sumado reclamos históricos de la clase trabajadora. Por otro lado, está el criticado sistema de pensiones que jubila a la mayoría con rentas inferiores al salario mínimo. A esto se suman elevados costos en salud, educación y la constante presión del mercado inmobiliario que hace a muchos imposible acceder a una vivienda. El endeudamiento es otro de los grandes males que afectan a los chilenos. 1 de cada 3 mayores de 18 años tiene un saldo financiero que no puede enfrentar con sus recursos. Ese endeudamiento afecta especialmente a quienes salieron de la pobreza en los últimos años, pero que aún sufren el agobio de pertenecer a una clase media para la cual no hay muchos beneficios sociales. Son los hijos y los nietos de esas familias los que encendieron las llamas de esta revuelta sin precedentes. Las manifestaciones están cargadas de alusiones al poder económico de sus dirigentes y la injusticia de un sistema que privilegia el capital. Evade es una de las palabras más utilizadas en los carteles de los protestantes. Alude a los escándalos de corrupción que protagonizaron en los últimos años poderosos grupos económicos cercanos al presidente. Esta es una sociedad segregada por clases sociales, la cual es percibida por la gente como desconectados de la realidad. ¡Ay sí! Eso fue entonces un resumen de lo que ocurrió el 18 de octubre y días previos al estallido social, ¿no es cierto? Que ha conocido internacionalmente como el estallido social. Si empezamos a ver algunos hechos, ¿no es cierto? Previos, ya a mitad de año salieron unas frases
por personeros del gobierno que eran impresionantes. No sé si te acuerdas, Claudio, cuando dijeron, por ejemplo, que compren flores que están más baratas en relación al alza del costo de la vida. ¿Sí? Cuando dijeron que la gente se levanta temprano para ir a hacer vida social a los consultorios. O otra frase también para el bronce, que tenían que levantarse más temprano para aprovechar el pasaje rebajado del transporte público. Todo eso ocurrió en los meses previos al estallido social. Claro, es un poco a lo que señalé al comienzo de estos gestos micropolíticos. Eso. Son estos gestos micropolíticos que yo señalaba de Piñera no son exclusivos de él, son exclusivos de una clase política que hace bastante tiempo ha estado enquistada y se ha generado un vacío entre esta clase política con los sectores populares, en el cual no hay una visión, un entendimiento de cómo vive el sector popular. Y en estos gestos micropolíticos un poco se ve la diferencia que hay en torno a la concepción de lo que vive la gran mayoría de la ciudadanía. Entonces esas cosas demuestran ese gran vacío que hay, ese gran vacío. Y bueno, ese gran vacío hay que entenderlo años atrás, o sea, desde que llega la vuelta a la democracia, que se llama, se hizo una política de justicia en la medida de lo posible, verdad, claro, en la medida de lo posible, y justicia social en la medida de lo posible. Y en ese sentido fue bastante particular cómo se dio esa visión, porque cuando se estableció el plebiscito del año que sacó a Pinochet en los finales de los años 80, gran parte del sustento de este plebiscito obviamente eran organizaciones sociales, pero estas organizaciones sociales tenían un solo objetivo: sacar a Pinochet. Claro. Y lo lograron, sacaron a Pinochet. Lo que venía detrás era algo que, bueno, se sacaba a Pinochet, ya, se había logrado el objetivo. Y como dice la canción de Chon Quinilo, nos fuimos quedando en silencio. ¿Y qué implicó eso? Nos fuimos quedando en silencio. Nos dejamos la política a expertos. Y estos expertos eran los de los partidos políticos. Eran los Elwin, los Saldívar y las nuevas generaciones también de este conglomerado de la Concertación y por otro lado de la derecha, en la cual tomaron las riendas del país, lisa y llanamente. Y comenzó todo un proceso de privatización, agudizando el sistema neoliberal que existía ya en Chile con la dictadura militar. Oye, me acordé, ahora que estás hablando de quiénes fueron los que, luego del plebiscito y el retorno a la democracia, ¿no es cierto?, quienes se hicieron cargo de este gobierno, ¿no es cierto?, y profundizaron el modelo. El otro día estaba viendo un documental que se llama, si no me equivoco, La Independencia Inconclusa. Me lo recomendó Juan Hernández, ya en una reunión del Bracero. Dijo, yo grabé una guitarra ahí y lo busqué en YouTube, ya, son 2 partes. Y ahí habla sobre la independencia latinoamericana, ¿ya? ¿No es cierto? Cuando se independizó de Europa, ¿no es cierto? De España. Y bueno, y Europa principalmente también habla de todo el contexto latinoamericano. Y en esa parte, o sea, hablan de Allende, del Che u otros personas acá en Latinoamérica. Es súper bueno, puedes verlo. Es largo, sí, pero es bueno. Y entre medio entrevistan a... está parte hablando Eduardo Galeano, y en una parte sale Lagos. Y digo, ¿pero qué hace Lagos ahí? Y habla de la independencia y cómo... el tema de este documental es que después habla de cómo todavía estamos dependiendo del modelo capitalista, ¿no es cierto? Y Estados Unidos principalmente, por eso y los golpes de Estado no nos permitieron desarrollarnos, ¿cierto? Aborda casi la mayoría de las cosas que hemos estado hablando acá. Y sale hablando Lagos, yo decía, pero
él profundizó, privatizó tantas cosas y tiene el descaro de venir a hablar. También tengo acá un libro que empecé a leer hace un tiempo, donde sale sobre educación y sale con prólogo de Ricardo Lagos, también hablando de la educación, cómo hay que buscar la educación gratuita y de calidad, ¿no es cierto? Y él creó el CAE, que profundiza las desigualdades, que profundiza el endeudarse. Entonces, ese es un tema súper importante y que no tenemos que olvidar para cuando tengamos que votar nuevamente, que tenemos que estar ahí activos, participando. Y bueno, hablando volviendo al tema del estallido social, ¿no es cierto? Todo eso se fue acumulando. Alex, sí, dale. Disculpa que me hiciste pensar un poco no solamente en Ricardo Lagos, sino en esta concertación que fue la que gobernó durante toda la década del 90, pasado el 2000 también, claro, que tiene algo singular, porque esta concertación que se reconocía como izquierda, o por lo menos ellos a sí mismos se reconocían como un centro izquierda, tuvieron una característica singular, que ellos fueron oposición aún siendo gobierno. ¿Y qué quiero decir con que fueron oposición aún siendo gobierno? Que ellos siempre, como te digo, en la medida de lo posible. Claro. No pudimos, pero tratamos. Entonces ese era el discurso de la gran mayoría de los gobiernos. O sea, recuerdo también el primer gobierno de Bachelet también, en la medida en que podíamos hacer los cambios, pero no podíamos más. Entonces, era esa visión que, si tú lo veías objetivamente, mientras se da ese discurso de en la medida de lo posible, damos justicia social, se iban agudizando las políticas neoliberales y se comenzó a privatizar todo. El ejemplo de eso, claramente, es Ricardo Lagos. Claro, y se profundizaron ahí también las desigualdades y volvemos al tema que habíamos conversado la vez pasada, de que, claro, el motivo de esto es que la cancha estaba tan bien delimitada, estamos hablando de la Constitución, que puso la dictadura, ¿cierto? Que no permitía generar cambios importantes. De hecho, el segundo periodo de Bachelet salió electa porque iba a hacer un cambio a la Constitución, y esa era la promesa, y había mayoría en la Cámara, pero aún así no se pudo hacer grandes cambios, no pasó, porque está tan bien delimitado todo que no sucedió eso. Y bueno, después de estas frases que habían dicho, ¿no es cierto?, en esa meses de antes y del alza popular, vino a principios de octubre el alza del pasaje del metro en 30 pesos, ¿ya? Algo que pasó en Santiago, un hecho concreto que a las regiones sí que no nos afectaba en definitiva, pero estaba profundizando nuevamente como a la clase trabajadora, a la gente común y corriente, le estaban aumentando aún más el costo de la vida, ¿ya? Y de ahí es que nace la frase que no me gusta mucho porque invisibiliza lo que pasaba en el pasado, que estamos hablando recién, ¿no es cierto? No son 30 pesos, son 30 años, ¿ya? En realidad no son 30 años, son 47 años, porque tenemos que contar 17 años de dictadura también, donde se formó este modelo y que en esos 30 años se perfeccionó, ¿cierto? Se profundizó. Claro, y de hecho también una palabra quizás que se hizo popular y que también uno lo tiene que colocar ahí en la palestra con ojo de duda es despertamos, o Chile despertó, como si los movimientos sociales no hubieran existido antes del 18 de octubre. Y si tú te das cuenta, por eso yo te señalaba que a mi parecer el movimiento estudiantil es uno de los más fuertes y más importantes para entender ciertos procesos. No estoy diciendo que es el único, claro, pero sin embargo han tenido los movimientos estudiantiles de por sí son muy de pulso, o sea, tienen una trayectoria donde explotan, generan un clima de cuestionamiento al sistema y después se diluye por unos años. Pero antes de que partiéramos con el programa, me acordé de algunos hitos importantes, por lo menos desde el año 2000 en adelante. El 2001, el mochilazo, que muy poco se recuerda. El 2006, que fue la Revolución Pingüina.
el 2011, que fue la revolución estudiantil, y la del 2019, que parte con los estudiantes tomándose los metros, las estaciones de metro. Claro. Y eso es interesante. Entonces, eso de que Chile despertó, en cierta manera, no solamente los estudiantes, sino otros movimientos sociales. Tenemos el 2018 con el movimiento feminista, que también fue importante. Todos estos movimientos sociales que venían en una especie de subterráneo social, que se fueron organizando espontáneamente. El movimiento estudiantil nunca ha tenido una organización tan fuerte ni tan estable, pero se fueron organizando a partir quizás de elementos subjetivos, de una forma de entender la realidad, de una forma de entender lo político. Y yo creo que eso es súper importante, porque entraron en cierta manera a entender a lograr ejercer una forma de entender la política. Y esa forma de entender la política implicaba, en algunos momentos, como el 2001, 2006, 2011 y 2019, hacer ruido. Y bueno, coincidió que el 2019, junto con todo lo que tú te señalabas que venía detrás, con estos gestos micropolíticos, más estas subidas de la alza del transporte que pasó en Santiago exclusivamente, pero bueno, fue un festín de incomodidades que terminaron explotando. O sea, si no eran los 30 pesos, podrían haber sido otra cosa más adelante. Claro. Entonces, era la chispa que se necesitaba, y ahí uno logra entender, a partir de lo que te estoy diciendo, cómo a nivel político, en una sociedad, ocurren hechos que podríamos llamar orgánicos con hechos coyunturales. O sea, como hecho orgánico, había durante todos estos años, desde la dictadura en adelante, organizaciones sociales, movimientos sociales que se fueron rearticulando, aparecieron, se transformaron lentamente, paralelo a hechos coyunturales. Eso que yo te señalaba, gestos micropolíticos, proceso de privatización, que tal ley, que tal reforma. Llegó el tema de los 30 pesos y ese movimiento orgánico con esos elementos coyunturales coincidieron y hicieron toda esta explosión social que vimos en octubre en adelante. Claro, de hecho, como tú mencionas, son muchos los movimientos que ha habido, desde, por lo menos que yo tengo conciencia de la realidad fuera de mí, en mi adolescencia. Yo recuerdo, le comentaba a Juan Pablo la vez pasada cuando hablamos de educación, que recuerdo haber estado ahí de dirigente secundario el 2001, 2002, por los problemas del pase, que no se nos reconocía el pase y queríamos luchar. Después de la universidad del 2009, pero también hay muchos movimientos sindicales, ¿no es cierto? El movimiento feminista, los de la salud. O sea, lo que estamos viendo hoy en día es porque es algo que se ha visibilizado de hace tiempo, pero que no se ha tomado la rienda, y que al final, en este alzamiento popular, por eso no usted decir alzamiento popular, bueno, es un estallido, una chispa que encendió, que eran los 30 pesos, pero es un alzamiento popular donde convergieron todas estas demandas, porque ya era demasiado cómo el modelo nos explotaba, y somos en cierta forma como las víctimas del poder hegemónico, ¿cierto? Entonces, en este momento, primero partió, como tú decías, por las estudiantes, porque fueron estudiantes secundarias, y eso hay que reafirmarlo, que fueron las estudiantes del liceo de niñas, no recuerdo de qué colegio, de qué liceo, quienes empezaron a saltar el día lunes, previo al viernes 18 de octubre del 2019, ¿no es cierto? Ellas comenzaron el día lunes evadiendo el metro, saltando. Luego, el día martes se sumaron más estudiantes, y ahí hombres, mujeres, ¿no es cierto? Disidencia, empezaron también a hacer este proceso, y ya con el miércoles, jueves, ¿no es cierto? Y viernes, ya se sumó toda la sociedad, o sea, trabajadores, universitarios, los estudiantes, y eso comenzó a escalar hasta que pasó lo del día viernes, ¿no es cierto? 18. Yo en ese momento, el año pasado, estaba en Argentina estudiando, y veía así como todo esto iba escalando. Y ese día viernes 18, claro, sí,
dando la noticia, estaba muy pendiente de lo que ocurría acá, y pasó lo del metro, ¿no es cierto? Que hasta hoy en día no se sabe quiénes son los responsables, quiénes quemaron el metro. Pasó lo de la torre Enel, ¿cierto? Y la cadena nacional de Piñera, donde sale con su frase, este es un enemigo poderoso. O sea, que estamos en una guerra. O sea, desde ahí ya estamos visibilizando y previamente también, ¿no es cierto?, como lo que está pasando hoy en día con la pandemia, ¿ya? Porque son los mismos procesos, no es que sea una cosa y otra cosa, sino que esto es una sucesión de hechos que acarrean desde años, desde la dictadura, desde los 90, el 2000, 2010, ¿no es cierto?, a estos últimos meses que Chile se ha visto convulsionado por todos estos hechos, pandemia, alzamiento popular, ¿cierto?, estallido. Creo que es el tema. Y que al final lo que entendíamos o lo que se veía como demandas estaban separadas, ¿cierto? La gente de la salud por acá, la gente de la educación por acá, no más AFP por acá, que el agua convergió, y hoy en día yo por lo menos lo entiendo y siempre lo he entendido así, que es una sola lucha contra el modelo neoliberal en Chile, contra la constitución que avala este sistema capitalista y que se ve reflejada en estos múltiples sucesos que nos afectan a diario. Sí, de hecho, a partir de lo que señala Alex, me hace pensar un poco de cómo la pandemia está generando, y creo que lo habíamos hablado antes, muestra la cara más cruda de lo que se reclamó en octubre, de todas las demandas, de todo ese malestar subjetivo, que en cierta manera podía ser subjetivo hasta cierto punto, hoy se vuelve más objetivo que nunca, en el sentido de que tenemos un alto índice de cesantía, tenemos hoy, como te comentaba Alex, me mandaron un informe del Instituto Hopkins, del John Hopkins, donde se señala que el día de hoy Chile se encuentra en el 7º lugar de países con mayor número de infectados. 282.000, estamos en el 7º lugar, lo lidera Estados Unidos, segundo Brasil, Rusia, India, Reino Unido, Perú y posteriormente Chile. Entonces todo este problema económico que se está generando, más todos estos que yo te decía, estos gestos micropolíticos que evidencian una real separación entre el representante y el representado, entre comillas, coloquemos, claro. Está demostrando o está evidenciando un malestar que ya no es netamente subjetivo, que ya es netamente objetivo, en el sentido de que está afectando directamente las familias, está afectando directamente el diario vivir, y como por medio de un Estado que no es capaz de generar garantías sociales eficientes para su población. Lo vimos claramente desde cuando no se quería hacer en los primeros meses ¿cómo se llama? Cuarentena obligatoria. Claro. ¿Por qué? Porque tenía que seguir funcionando la economía. Esto nos demuestra que tú existes solamente en condición de que trabajas, de que generas plusvalor. Solamente así existes como ciudadano, porque ciudadano, más allá de ser ciudadano, es visto como consumidor. Entonces, mientras tú trabajas y consumes, existes como sujeto o sujeta. O produces. Entonces, también. O produces, con cuánto tú produces. Claro, entonces, yo creo que la pandemia vino a agudizar todas estas problemáticas que venían desde octubre, y que, a mi punto de vista, lo que yo creo es que terminando esto, va a venir un estallido social 2.0 que va a ser quizás mucho más fuerte, porque además la institucionalidad funciona como si nunca se hubiera puesto en duda. O sea, no, el gobierno no coloca en duda la representatividad. Ya también ha jugado carta ha tomado carta en este asunto. O sea, Piñera y el gobierno en general lo que ha hecho es
tratar de apostar como buen empresario bursátil, a apostar hacia dónde puede ir este gobierno para poder terminar sus años como corresponde y poder salir con las manos más que limpias, lavadas, y como si acá no hubiera pasado nada. Entonces, y eso es lo más lamentable, pero como te digo, o sea, tenemos que recordar que en la historia los grandes sucesos muchas veces no se crean por intelectuales que colocan en la población un malestar, como lo piensa Axel Kaiser, porque la visión de Axel Kaiser y Fundación para el Progreso, no sé si lo ubica a Axel Kaiser, que es como la derecha neoliberal, que es líder de Fundación para el Progreso. ¿Cuál es la tesis de Axel Kaiser? ¿Por qué se provocó lo del 18 de octubre? Por los intelectuales que, por medio de sus libros y sus estudios, han generado un malestar en la población. No ha sido el sistema, han sido los intelectuales que han generado. Por eso la tesis de Axel Kaiser es que no hay que atacar a la población, sino que hay que atacar a los intelectuales. Y la historia nos demuestra que en gran medida, más allá de intelectuales, más allá de un sentimiento revolucionario de querer hacer un cambio, son las realidades objetivas. En la dictadura de Pinochet, las manifestaciones no comienzan por las muertes que genera la dictadura. En cierta manera, que si bien es un hecho objetivo, pero comienza las manifestaciones cuando se provoca la crisis del 82, que es cuando la gente ya se ve sin la posibilidad de alimentar a su familia. Entonces, eso es interesante. Acá estamos viviendo algo muy similar. Vamos a llegar a un punto en el cual cada día más el índice de cesantía es mayor, y eso genera a su vez un malestar. ¿Por qué? Porque no tengo ningún estado que me garantice ayuda ni me brinde apoyo. Por lo tanto, yo no tengo nada que perder si yo salgo a la calle. Si yo quiero salir a manifestarse, no hay nada que perder. No sé si arréglese a ustedes. De hecho, ahí está también la importancia de hoy en día las ollas comunes, de que eso mismo nosotros mismos nos estamos ayudando, estamos organizando, porque en cierta forma el Estado y el gobierno actual es como arréglasela como pueden, yo les voy a dar una cajita, ¿ya? Y con eso fue como también rimbombante de Piñera, que nos vamos a dar el alimento y todo esto, ¿cierto? Al final salieron diciendo no, que era un complemento alimenticio, no era que lo iba a mantener tanto tiempo. Son un par de cosas, ¿no? O sea, viven una semana y listo. Y ese es el asunto. Claudio, ya estamos por cerrar. Primero, quiero... hay gente que está comentando y quiero que sigan comentando para poder saber sus opiniones. ¿Qué es lo que qué opinan de este tema que estamos hablando, del estallido social, lo que vimos el año pasado en octubre, noviembre, diciembre, ¿no es cierto? Y lo que está sucediendo ahora con este periodo de pandemia en Chile, que también viene a visibilizar esa situación. Entonces, escriban. Por ejemplo, ahora Karina Moya puso: siento que al igual que en octubre estamos en un déjà vu, en el sentido de que las frases que el gobierno se está tirando son igual de provocadoras que las de esos días. Están echando leña al fuego de nuevo. En cierta forma es como lo que hablábamos recién, de que estaban en ese... Bueno, no hablaba mucho del periodo del estallido, pero sí, era como decían frases, salía el intendente Martínez, y yo lo escuchaba en la radio, era como, ¿pero cómo está diciendo esto este señor? Así como tan violento, tan... no sé, criminalizando a la gente. En cierta forma lo que dice Karina está sucediendo hoy en día. Y yo te quería preguntar, ya como para ir cerrando, mientras la gente comenta, ahí, bueno, la Carlita Allende te manda saludos, dice: cariño Claudio Berríos, es bacán verte. Le mando saludos. Le mando saludos también a la Carlita. Yo quería, retomando un poco, y para cerrar ya el tema a lo mejor, lo que hablábamos el capítulo pasado, donde... analizamos un poco a algunos intelectuales, ¿no es cierto? Vimos algo de Marx, de Gramsci, de Mariátegui, a la vista de esta realidad que estamos hoy en día, porque lo hablábamos hoy día en el seminario Gramsci, ¿no es cierto? La idea es que no quede solamente ahí en el libro y que también lo podamos pensamiento y cosas que ya sucedieron, ¿no es cierto? Y que otros pensadores lo han puesto en
a la palestra, ¿no es cierto? Que han escrito, han teorizado, que en vista de esos intelectuales, podríamos decirlo así, ¿cómo tú ves este movimiento, este estallido, esta situación? Bueno, es difícil tomar algún autor para describir, pero es interesante porque, bueno, si estamos hablando de una crisis institucional que parte desde el 18 de octubre en adelante y se está agudizando ahora con el tema de la pandemia, esta crisis de representatividad que yo creo que está puesta en juego desde el 2006, quizá incluso antes. De hecho, el otro día buscando unos artículos encontré varios que hablan de la problemática de representatividad en Chile en razón al 2011. Entonces, esto ya es una crisis que se viene hace muchos años y en ese sentido es una crisis que va, como dije, en torno a la representatividad y en torno en ese sentido a los partidos políticos, cómo están estructurados. Y es interesante verlo, por ejemplo, desde la postura de Gramsci, Antonio Gramsci, que cuando estuvo en la cárcel de Mussolini, la cárcel de Italia, él siendo secretario general del Partido Comunista Italiano, escribió una serie de cuadernos, los que le permitían en la cárcel escribir. Él escribía, de repente colocaba en los cuadernos de la cárcel algunas cosas, algunas palabras para que no se entendiera el carcelero. El celador tenía que revisarla, entonces si se hablaba mal de Mussolini, obviamente le iban a prohibir. No puede ser más. Claro. Entonces, él habla acerca de la crisis orgánica en periodo de la situación de los partidos políticos en periodo de crisis orgánica. Esa es una que de hecho hoy día lo estábamos viendo, Alex, si lo recuerdas. Por eso lo traigo a colación. Y bueno, dice que es un periodo muy particular, porque el periodo de crisis son un claro oscuro. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, como la historia no está determinada, se juegan relaciones de fuerza. Se juegan, en primer lugar, antagonismo. ¿Cuáles son las fuerzas que disputan un poder hegemónico? ¿Cuáles son las que disputan desde otras lógicas hegemónicas? Y en este claroscuro los resultados pueden ser muchos, como por ejemplo él lo traduce con la llegada de Mussolini al poder. Claro. Mussolini llega al poder, es un líder carismático. Este líder carismático logra cohesionar en su imagen a una burguesía que tiene miedo de este proletariado que se está alzando, y por lo tanto, ya como las instituciones no funcionan y los partidos tradicionales no funcionan, le otorgo el poder a este líder carismático que es Mussolini, ¿ya? Siento que en la actualidad hay algo de lo que analiza Gramsci que quizás no está la figura de ese líder carismático, ni va a estar. Es muy poco probable que en Chile 2020, posterior al 18 de octubre, estemos ante la presencia de líderes carismáticos. Estoy pensando quizás en estas figuras como José Antonio Caz, que también tratan de ser estos líderes carismáticos que claro, en cierta manera veo que no hay una fuerza ahí, no hay una fuerza que movilizadora. Pero lo que sí yo creo es que en este periodo de crisis lo que ha intentado la clase política en su conjunto es legitimarse constantemente, y lo demostró desde el acuerdo de la paz en noviembre en adelante. Porque cuando se comenzó el estallido social, los cabildos fueron espacios realmente de encuentro. O sea, si hay algo realmente revolucionario en el ámbito por lo menos social, fue esta aparición de estos cabildos espontáneos, horizontales, en la cual nos vimos las caras entre los vecinos y las vecinas, y que era una instancia ideal para poder ir generando desde las bases una visión, un imaginario en torno al país con el cual se quería construir, y que eso lo frenó la clase política. Y la clase política hasta el día de hoy está tratando de
más allá de justificarse, que no se justifica, sino que lo que intenta hacer es validarse por medio de los medios de comunicación, y es por eso que aparece Lavín, es por eso que aparecen todos los que aparecen en televisión son de la clase política más tradicional. El tema es que Lavín, Vidal. Claro, en ese periodo vivió una crisis de legitimidad y que se venía dando de antes, pero ahí se profundizó. Ese es el tema, y que lo que vinieron a hacer con ese acuerdo, ¿no es cierto?, fue dar un espaldarazo y legitimar esto que ya se estaba delegitimando, porque era como, no, ya nosotros estamos tomando por nuestras manos el proceso de cambio, ¿no es cierto? Y estaban los cabildos y las municipalidades estaban apoyando, y estaba preparándose ya el plebiscito. De hecho, había un plebiscito para el 15 de diciembre preparados por las municipalidades, y que si no viene ese acuerdo por la paz y la nueva constitución, quizás sería otro el escenario que tendríamos hoy en día, o sea, en relación al poder cambiar la constitución. En cierta forma, creo yo, esto es como lo menos peor o sea, es una oportunidad de poder cambiar la constitución, pero deslegitimó el otro movimiento de base, lo que tú decías, lo que se vivía en el barrio, de que la gente hablaba y pensaba un nuevo Chile, que eso es lo que tenemos que relevar en este momento. Claro, mira, quizás no se pensaba en un Chile anticapitalista, pero sí se pensaba en un Chile antiliberal, antineoliberal. Claro. Y creo que eso ya era bastante para ir repensando tanto la estructura económica, social de un país, y ahí también con lo de noviembre, con este pacto de la paz, te demuestra otra cosa también, lo reitero, el vacío entre la clase política y el resto de la sociedad, porque está esa idea de los tecnócratas, esa idea de que solamente ciertas personas, que son los que llegan a los puestos por este mecanismo del Estado, con este mecanismo del gobierno, son los capacitados para gobernar o para representar. Claro. Y por lo tanto, es imposible pensar en una representatividad desde abajo de manera simple, un gobierno sin representatividad. Y eso es lo que no vio la clase política, y no lo ha visto hasta el momento. Sí, creo eso. Tenemos mucho que profundizar de este tema, nos quedaron muchos temas pendientes, yo creo. Lo que pasó con el acuerdo por la paz que mencionábamos, ¿no es cierto? Lo que pasó con la violencia institucional, con las violaciones a los derechos humanos, que es súper importante y que hay que mantenerlo vigente, porque lo que hablaba al principio de Negri, ¿no es cierto? Y con Verónica de Negri, es con Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, ¿no es cierto?, que pasó en el 86, que volvió a vivir este año, o sea, el año recién pasado, con las violaciones de los derechos humanos por organismos del Estado, como son las fuerzas especiales, ¿no es cierto?, como son carabineros, como son los militares. Hubieron muchos sucesos, hubo gente que fue asesinada por organismos del Estado, y que eso todo, hasta hoy en día ya no se habla en los medios, y hoy en día es todo coronavirus, pero hay que mantener vigente ese reclamo, ¿ya? Nosotros ya con la Asamblea de Chilenos en Buenos Aires estábamos llevando campañas internacionales para poder visibilizar eso. De hecho, hoy en Chile era un tema que quería mencionar, pero se me fue. Estaba pensando en una protesta virtual o protesta también que salieran a las calles, donde pusieran la bandera chilena negra, ¿se ve ahí? La bandera chilena negra, donde en las redes sociales se comentara de la situación de contra Piñera, contra el gobierno, ¿ya? Y a través de la Asamblea de Chilenos en Buenos Aires también están propiciando este tipo de actividades, así que es necesario que ocupemos los espacios, que ocupemos las redes sociales, que ocupemos en la calle, que conversemos con nuestros vecinos, que conversemos con nuestra familia, y de a poco vamos a ir generando conciencia para cambiar esta realidad. Ya pues, Claudito, así es. Muchas gracias por tu presencia en el capítulo de hoy. Vamos a seguir hablando, profundizando este tema. Saludos a la gente que nos está viendo, a Karina Moya, Carla Allende, Antonio Yarzo, Bambola Caprioli, Ignacio Zúñiga,
Alejandro Figueroa, Juan Pablo Ormazábal, Jenny Merquén, Cristian Aguilar, Víctor Hernández, Flavio Ricomagno, Germán González y a toda la gente que se conectó a esta transmisión de Al Extremo, Contrainformación en Resistencia. ¿Ya? Entonces, nos vemos en un próximo programa. Yo voy a estar avisando por las redes sociales de Al Extremo y por mi perfil personal también. Así que muchas gracias, Claudio, por estar el día de hoy. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ti, Alex, de verdad. Disculpa, quizás estaba un poco disperso en lo que hablé, no sé si se habrá entendido, pero cuando quieras nomás, me gusta conversar contigo. Sí, pues no, que... es súper importante y también es un gran aporte poder conocer tu visión y tu punto de vista y conocer los historiadores, los pensadores que han reflexionado en torno a eso, porque la idea es llevar la academia a la realidad, no solo quedarnos en lo teórico, sino también en lo práctico, hacer praxis. Exactamente. Ya pues, nos vemos entonces, los dejo con algunos comerciales para apoyar a los emprendedores de la quinta región. Que estén bien, chao. Chao.